Es un verdadero placer darles la más cordial bienvenida al estudio de la lección número 5 que lleva por título Dios pelea por ustedes. Josué 10:42 es el texto que vamos a memorizar durante esta semana. Y dice la palabra del Señor: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Una de las preguntas más importantes que plantea la lección de escuela sabática es el por qué Dios tomó a una nación, a un pueblo, lo organizó para que fuera a desalojar a unas naciones que ya tenían más de 400 años de vivir ahí. Cuando en la actualidad se estudia el libro de Josué como un libro meramente histórico, las personas que lo estudian desde esa perspectiva llegan a la conclusión de que se violaron los derechos internacionales de la guerra, si se violentaron los derechos humanos de los habitantes de esas naciones. Y cuando le dan ese tipo de óptica a este estudio, llegan a la conclusión de que los israelitas fueron un grupo de personas tomatierras y que Dios es un Dios que pasó por encima de lo que Él mismo decía de Él, de su gracia, de su misericordia y de su amor. Porque Él mismo fue quien trazó las estrategias y Él mismo fue quien comandó a este grupo de personas para que llegaran a desalojar a esas naciones. Pero cuando nosotros miramos estas guerras en el libro de Josué, como ya lo hemos venido estudiando desde un punto de vista espiritual y bajo la óptica del gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, nos damos cuenta que no se cometió de parte de Dios ningún abuso, ni se violentaron ningún derecho humano, ni tampoco se violentaron el derecho internacional de la guerra. ¿Por qué decimos? Porque en Deuteronomio capítulo 20, como lo estudiamos la semana pasada, el Señor había dado ya las condiciones de la guerra. Ya había Él establecido los principios para tomar a esas naciones. Ahora, cuando leemos el libro de Génesis en el capítulo 15, versículo 16, el Señor le dijo a Abraham que esas naciones iban a ser desalojadas cuando ya hubiesen llegado al colmo de la maldad. ¿Por qué Dios le dijo esto a Abraham? Porque a Abraham se le había dado la promesa de que él iba a poseer esas tierras, pero Abraham insistía ante Dios de que se las diera en ese momento, y Dios les dijo: no te las voy a dar ahora, te las voy a dar hasta tu cuarta generación, porque estoy esperando, le estoy dando tiempo a los habitantes de Canaán para que ellos se arrepientan, para que ellos puedan desistir del camino que llevan. Es importante mencionar que cuando ya llegó el tiempo de que los israelitas tenían que tomar esas tierras, desalojar y eliminar a esos habitantes, Dios les dio una recomendación a ellos. Cuando leemos el libro de Levíticos en el capítulo 18, la palabra de Dios dice allí: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Lo que Dios le está diciendo a los israelitas: los pueblos cananeos llegaron al colmo de la maldad, se han corrompido todas las naciones, por tanto yo, dice el Señor, las voy a desalojar. ¿En qué consistía la maldad y el hecho de haberse corrompido estas naciones? La palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, dice que estas naciones y sus habitantes practicaban la brujería, la hechicería, la adivinación, consultaban a los muertos, legalizaron la prostitución, el homosexualismo, el lesbianismo, la zoofilia, sacrificaban a sus hijos a los demonios y practicaban en su totalidad el espiritismo. Ahora, cuando los israelitas iban a tomar estas tierras, Él les dijo: no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de vosotros. ¿Qué les está diciendo? No practiquen estas cosas, no se contaminen con este estilo de vida, no hagan igual que hacían estas naciones, porque por su manera de vivir
y por practicar todas estas cosas demoníacas, entonces porque la tierra los vomita, yo los desalojo. Si ustedes practican estas mismas cosas, también van a ser eliminados, igual como están siendo eliminadas estas naciones. Deuteronomio capítulo 18, la palabra de Dios dice, a los israelitas el Señor les dijo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. De manera entonces que la erradicación de los cananeos no fue una ocurrencia tardía o algo que surgió a raíz de la decisión de Dios de entregar la tierra de Canaán a los israelitas. Dios concedió a los habitantes de Canaán un tiempo de gracia o misericordia adicional, el cual tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, su carácter, por medio del testimonio de los patriarcas que vivieron entre ellos. Antes de que los cananeos fueran eliminados y desalojados de sus tierras, ellos conocieron la historia de los patriarcas, conocieron la travesía del pueblo de Israel por el desierto, se dieron cuenta cómo la mano poderosa de Dios sacó de Egipto a su pueblo, se dieron cuenta cómo Dios había abierto el mar Rojo y había dividido las aguas del río Jordán. Tenían la información cómo Rahab y su familia habían alcanzado misericordia y gracia por parte del Señor. Tenían la información también de cómo el pueblo de los gabaonitas salvaron sus vidas por hacer pacto con Israel y con Dios. Sin embargo, ellos persistieron en continuar dándole adoración a los demonios, sacrificando a sus hijos a los demonios y practicando todas aquellas cosas que Satanás les había enseñado y los había hundido en la práctica y los había hundido en la miasma del pecado. Ahora, recordemos, la escuela sabática dice que una nación no puede elevarse a un nivel moral superior al de los dioses que adoran. Y los cananeos, cada día que pasaba, se estaban transformando a la imagen y semejanza de Satanás. Y así como nosotros, como hijos de Dios, a medida que adoramos y contemplamos a Cristo, somos transformados a su imagen y semejanza. Estas naciones y estos habitantes, a medida que estaban adorando a Satanás, se estaban ellos transformando. Cada día estaban siendo más semejantes a sus dioses que estaban adorando. ¿Qué sería de nosotros si Dios no hubiese eliminado a esas naciones? Recordando también qué hubiese pasado con la comunidad celestial si Dios no le hubiese puesto un alto a Satanás. ¿Qué hubiese pasado en el cielo? ¿Hasta dónde hubiese llegado Satanás con la tercera parte de los ángeles que él contaminó? ¿Qué hubiese pasado en esta tierra si los cananeos no hubiesen sido eliminados cuando los habitantes de Canaán estaban en un desenfreno de adoración a Satanás y a los demonios? ¿Cómo hubiesen contaminado los cananeos totalmente a la humanidad entera? Y si aunque ellos fueron eliminados, hoy en día, recuerden ustedes, todavía nosotros podemos decir que en esta tierra en la cual estamos habitando existe la brujería, existe la hechicería, existe la adivinación, existe la consulta a los muertos, existe la legalización de la prostitución, hay lesbianismo, hay homosexualismo, hay zoofilia, pero llegará un día en que Dios también le pondrá fin a la humanidad y le pondrá fin a esta adoración a los demonios. Cuando Jesús venga por segunda vez y ejecute su juicio final, todas estas cosas y estas prácticas van a finalizar. La pregunta es, ¿cómo es que los cananeos y sus prácticas de vida han llegado hasta hoy en día a nosotros? A través, por ejemplo, de la pornografía, a través de películas que fomentan el adulterio, la fornicación. Hay muchas personas que todavía en diferentes partes del mundo practican la adivinación, la brujería. Es decir, las prácticas cananeas persisten hoy en día todavía. Y es por eso que el Señor dice que un día
El Señor vendrá a esta tierra y frenará, no tolerará más el pecado. Y esta humanidad tiene que ser también frenada. Pero antes de que el Señor elimine a todas las naciones de la tierra que no quisieron aceptar su gracia, su misericordia, Dios está dando la oportunidad hoy en día. Que el Señor nos ayude a comprender cada día mejor su palabra.